Muy buenas tardes, cuando son las 6:04 de la tarde, damos la bienvenida a nuestro compañero José Mateo con el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vale, hoy vamos a hablar de un tema que nos suelen preguntar bastante. Ujú. Últimamente pues, nos preguntan mucho. Claro, vivimos en un mundo globalizado y eso obviamente pues todo tiene su trascendencia. Esencialmente vamos a hablar de las normas de competencia fiscal en las herencias internacionales, me refiero. Ujú. Básicamente es, en una herencia, evidentemente, pues hay que determinar en primer lugar si tributa o no en España, obviamente. Pues hay que determinar si pues luego explicaremos cuándo se debe o no tributar en España por una herencia. En caso afirmativo, que ahí es donde empieza a complicarse la Ujú. cosa, es dónde, y cuando digo dónde no es tan sencillo, evidentemente España es una comunidad, es un estado con 17 comunidades autónomas de una ciudad autónoma, con lo cual, como sabemos, en España tenemos un sistema donde el impuesto de sucesiones es estatal, pero está cedido a las comunidades autónomas, por lo cual, una vez determinado si tributa en España o no, ahí es el primer problema. El segundo problema es dónde tributa, en qué comunidad autónoma. Y en tercer lugar, y ahí en todo caso se complica aún más, es incluso una vez determinado si se tributa en qué comunidad autónoma o en la oficina estatal, porque puede ser que muchas veces se tributa en una oficina estatal especial que hay para no residentes, ¿no? Que ahora comentaremos. ¿Qué norma se aplica? Si la autonómica o la estatal. ¿Vale? Es decir, es un poco la complejidad y tenemos que primero determinar que en nuestros casos que se nos presentan, primero si tributan o no en España, segundo en qué comunidad autónoma o si se liquidan en la oficina de no residentes, o sea, competencia estatal que llamamos, y tercero, incluso siendo competencia estatal, qué comunidad o qué norma fiscal autonómica aplicamos, ¿no? Lo comentamos un poco debido a la complejidad Ujú. fiscal que tenemos tantos sistemas, al ser un impuesto cedido, como comentamos, igual que patrimonio, igual que el impuesto a donaciones, pues, acciones, etcétera, otros jurídicos, son impuestos cedidos a las comunidades autónomas, entonces eso genera complejidades graves, distorsiones Ujú. a la hora de determinar qué norma es la aplicable, que muchas veces no es tan sencillo, ¿verdad? Ujú. Si te parece, explícanos para que lo podamos entender, ¿qué es eso de una herencia internacional? Sí, bueno, a ver, herencia internacional, el concepto de herencia internacional como tal no existe, pero bueno, a nosotros nos gusta llamarle herencia internacional, es una herencia donde hay algún punto de conexión que llamamos. Ujú. Evidentemente, el punto primero fundamental es una herencia que no tenga ningún punto de conexión internacional, es una herencia donde el fallecido, que llamamos causante, es español, perdono, rectifico, residente fiscal en España, que eso luego lo comentaremos. Aquí lo Ujú. que prima es la residencia fiscal, no la nacionalidad. Evidentemente, un residente fiscal en España cuyos herederos o herederos son residentes fiscales en España, pues no tienen ninguna competencia internacional, incluso aunque las personas fallecidas y herederos sean extranjeros, eso no lo hace internacional, es Ujú. simplemente una, una, una herencia que se tramitará como si fueran ciudadanos españoles, residentes fiscales españoles, es lo mismo a estos efectos. Simplemente habrá que determinar qué comunidad autónoma es la competente y ahí es fácil, es como cualquier herencia española, con ciudadanos españoles, mejor dicho. Habrá que comprobar dónde ha residido el causante, el fallecido, de los últimos 5 años antes de fallecer. Pues en Madrid ha estado 4 años de los últimos 5, pues será Madrid, Comunidad de Madrid. Cataluña, eso a veces hay que ir al caso a caso en concreto, pero ese es el criterio. Entonces, todo lo que no sea eso es lo que llamamos una herencia internacional. ¿Cómo se rige? Básicamente son tres criterios. Que la persona fallecida sea residente fiscal en España, puede que los herederos no lo sean, que es Ujú. el caso primero. O sea, un ciudadano suizo o francés que reside fiscalmente en España, incluso aunque no sea español, decimos, y que sus hijos viven fuera de España, o sus herederos o legatarios, o como. En fin. Segundo supuesto es el supuesto en el cual el fallecido reside fuera de España fiscalmente, o sea, es ciudadano canadiense o suizo o inglés, Ujú. pero alguno de sus herederos sí vive en España, ¿vale? Y aquí el punto de conexión no es el fallecido, sino el heredero. Y el tercero, que hay casos en los que ni uno ni otro son residentes fiscales. El ciudadano suizo que hereda su hijo suizo, pero tienen una casa en España. Entonces aquí el punto de conexión no es por obligación personal que llamamos, sino por obligación real, es decir, donde estén los bienes. Por lo tanto, básicamente, por así decirlo, hay tres casos, ¿vale? Tres casos
por así, a grandes rasgos. El caso en el que el fallecido es residente fiscal en España y sus herederos no lo viven fuera, algunos de ellos, o casos en los que el causante, el fallecido, no es residente fiscal, pero sus herederos sí, o alguno de ellos sí, o tercer caso en que ninguno de los dos lo sean, pero tienen bienes en España. Ujú. Y cuéntanos, ¿cómo o dónde se regula esto? Bueno, a ver, este tema ya te digo que hay que ir caso a caso porque te digo por experiencia que son realmente, algunos Ujú. casos son realmente muy difíciles de determinar. Ahora veréis por qué. Básicamente se regula en la ley de sucesiones y donaciones, el IRPF y alguna norma también comentabas antes, una nómina, la que determina la financiación de las comunidades autónomas, en fin, normas de competencias autonómicas, pero esencialmente está en el impuesto en la ley de sucesiones, ¿no?, y donaciones. Básicamente, ¿qué dice? El primer caso que hemos puesto, que es el más fácil, Ujú. es el persona residente fallecido, residente fiscal en España. Evidentemente, el criterio, la competencia, en los tres casos que vamos a decir, la competencia es estatal. Esto quiere decir que habrá que liquidar siempre los impuestos en una oficina especial que hay para no residentes. Eso quiere decir que no vamos a ir a la comunidad autónoma en concreto. Esto genera una cosa un poco confusa porque tengo que hacer el impuesto en una oficina especial en Madrid de no residentes, pero luego a la hora de aplicar la ley fiscal tendré que muchas veces optar, ¿no? Ahora lo comentaremos brevemente. Entonces, primer caso, residente fiscal en España y sus herederos no. Claro, aquí el criterio es sencillo, porque rige, como en el caso español, la residencia del fallecido, donde haya sido los últimos 5 años, aunque sus herederos vivan fuera de España, se hará la herencia en España conforme a la norma fiscal de la comunidad autónoma donde esta persona ha fallecido, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la ley en realidad te está diciendo que, como decíamos, la competencia es estatal, pero luego la norma que aplico, o sea, la norma en concreto, la reducción fiscal, la bonificación por ser hijo, todas las reducciones fiscales y todas las... Tengo que optar entre la estatal y la autonómica. Generalmente, en todos los casos, va a ser más beneficiosa la autonómica porque las normas autonómicas, por muy austeras que sean, tienen mejores bonificaciones que la estatal, que tiene apenas una bonificación por hijos de 15.000 euros y poco más, ¿no? Entonces, ese es el primer caso. El segundo caso que se nos va a dar es aquel en el que el causante no es residente fiscal en España, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque reside fuera de España, pero un heredero sí tiene, o uno de ellos reside en España. Aquí la cosa se complica. ¿Por qué? Porque tengo que determinar dónde se tramita la herencia cuando la persona fallecida no está en España. Entonces se utiliza lo mismo, es una competencia estatal, oficina de no residentes, y luego tendré que optar entre si quiero que me apliquen la norma estatal, que no me va a salir nunca a cuenta, o la norma autonómica. ¿Pero cuál? Si hay 17. Entonces aquí tenemos que ver, en el caso en concreto, dónde están la mayor parte de los bienes, porque puede que una persona fallecido tenga bienes en 4 comunidades autónomas. ¿Dónde está la que prevalece? Y en caso de que no se pueda determinar o haya conflictos, rige donde resida el heredero. ¿Vale? En lugar de regir el criterio del fallecido, rige el del heredero. Y el tercer caso, que es un poco el que comentábamos en Discordia, que es el fallecido reside fuera de España, los herederos también, pero el bien está en España. Aquí es fácil porque aquí donde rige es donde estén los bienes. Si tú tienes una casa en Madrid, pues el heredero tributará por la norma fiscal de la Comunidad de Madrid, incluso aunque el fallecido y él no tengan residencia fiscal en España. Ujú. Entonces, se me ocurre para tenerlo claro, si el heredero vive en otro país, ¿tengo que pagar aquí por una casa? ¿Podría pagar doble? Bueno, a ver, esto es un tema, ya te digo, complejo, porque en muchas ocasiones las normas fiscales, cada estado regula las suyas. A veces hay convenios de doble imposición, que hay que revisarlo. No hay con muchos países, porque hay convenios de doble imposición, pero para regular impuestos de renta, impuestos de sociedades o otro tipo de impuestos. Pero en concreto no hay muchos países con los que tengamos convenios de doble imposición de sucesiones, ¿vale? Ujú. En cualquier caso, la norma española, para cuando te toca tributar en España, que es lo que nos afecta, y el heredero, tanto si es el causante, porque pueda ser el caso de que yo, la herencia, residente fiscal en España, pero según la ley de un francés, según la ley francesa, tributa también en Francia, porque allí tienen otro criterio diferente. Entonces se encuentra el heredero que tiene que tributar en España, porque la ley española dice que tributa aquí, pero en Francia también. En esos casos, o el caso más particular es cuando mi padre no es residente fiscal en España, pero yo sí. Entonces, según la ley de su estado, a lo mejor Canadá, tengo que tributar allí. Entonces, claro, el heredero se encuentra con la situación de tener que pagar en Canadá y aquí. Entonces, hay un sistema,
¿vale? Una deducción de doble imposición donde yo podré acreditar que si resido en España me toca tributar aquí, por el motivo que hemos dicho antes, lo que haya pagado fuera lo puedo deducir aquí, cumpliendo unos requisitos, ¿vale? Pero ya te digo que aquí sí que hay que ser muy concreto cada caso y son bastante complejos porque primero hay que ver si hay doble convenio y doble imposición, segundo ver qué Estado es el que regula la norma fiscal, analizar la normativa del Estado de la persona fallecida o del heredero y en cualquier caso ver si hay convenio de doble imposición o en su caso deducción por doble imposición, pero evidentemente se pueden corregir esas circunstancias, obviamente. Ujú. Estupendo. Bueno, hemos visto, siempre lo decimos, que cada caso es particular y yo creo que en este caso más aún Sí. hay que darlo, como bien has comentado, en detalle. Si alguno de nuestros siguientes tuviera alguna duda al respecto y Sí, quisiera sí, que sí, le sí. ayudarais, No, ¿cómo puede contactar con como habéis vosotros? visto, claro, o sea, normalmente siempre decimos, evidentemente, pues que nosotros siempre vamos a recomendar que la gente se asesore y que Ujú, pregunte, que se informe. Pero aquí, si cabe, es muchísimo más importante casi antes que después. Después es importante de fallecida la persona, ujú, pero antes nos va a evitar muchísimos problemas porque nos va a permitir planificar fiscalmente correctamente, preparar los documentos con carácter previo. Puede ser que yo no sepa, por ejemplo, que mi padre tiene que tributar 2 veces yo por mi padre, o estoy viviendo, o tengo la mayoría de mis bienes en una comunidad autónoma cuando puedo decidir tenerlos en otra que me es más ujú. beneficiosa. ¿Me explico? Es decir, aquí el asesoramiento es esencial. Antes de tomar una decisión, cuando tenemos una herencia que se sale de lo habitual, que es pues español de hijo heredero español que tributa en España, en la comunidad autónoma donde vive, hay que verlo todo con mucha antelación, porque las consecuencias pueden ser muy diferentes y muy perjudiciales para los herederos por no verlo con antelación, ¿no? Hacer una pequeña planificación aquí es esencial en estos casos. Y por supuesto, si independientemente después van a necesitar solamente porque como te puedes imaginar, son temas realmente complejos hasta para nosotros a veces determinar qué comunidad autónoma es la competente y a veces hay conflictos, ¿no?, de competencia, incluso. Claro, pues yo creo entonces lo mejor es que se asesoren, como bien saben, a través de vuestra página web, que está muy completa, muy detallada, marinimateoabogados.es, o que llamen al teléfono directamente, 963-202-876, y les asesoréis muy bien, como habéis Sí, demostrado, y seguramente pues perfecto. ahorraréis Nosotros muchos problemas. encantados de ayudarles. Muchísimas gracias, un verdadero placer, y A nos vemos y ti, José, escuchamos en el siguiente programa. que tengas buena tarde. Tú también, hasta luego. Adiós, adiós.